diezmo. En la tarea de recaudar el diezmo, me enviabas sobres impresos. Estos contienen 2 versículos, Deuteronomio 28, 8, 9 y Lucas 6, 38. La doctrina satánica consiste en usar la palabra sacada de contexto. Estos 2 mensajes son doctrina satánica. Presta atención. El pacto anterior descrito en el Antiguo Testamento consistía en un conjunto de leyes que Dios estableció para el pueblo de Israel, muchas leyes y de todo tipo, entre las que también estaba la ley del diezmo. Si obedecías a Dios en todo, tenías recompensas. Si le desobedecías, tenías castigos. Las recompensas eran de diverso género: económicas, salud, victoria sobre tus enemigos, Larga vida, etc. El versículo de Deuteronomio 28, 8, 9 que vos imprimís en el sobre del diezmo es parte de esas recompensas, las cuales ya no están vigentes porque el pacto cambió. Tenemos numerosos ejemplos que nos dan a entender esto. Había un joven que era rico porque Dios le había dado riquezas a modo de recompensa por haber obedecido la ley. Y Jesús le dijo a este joven que debía renunciar a las riquezas y regalarlas a los pobres, practicando así la misericordia. Guarda los mandamientos. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me hace falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Así Jesucristo le dijo al apóstol Pablo que no lo sanaría de un problema de salud, siendo Pablo obediente, y la salud era parte de las recompensas por la obediencia en el Antiguo Testamento, y que se conforme con su gracia. Me fue dado un aguijón en mi carne, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así Dios no rescató a Esteban, siervo del Señor, y permitió que muriera en manos de sus enemigos, cuando ser rescatado de los enemigos era parte de las recompensas del antiguo pacto. Entonces arremetieron a una contra él, le apedrearon a Esteban. Así Jesús dijo que ames a tus enemigos en vez de darte la victoria sobre ellos. Pero yo les digo: amen a sus enemigos. Así Pedro, que fue obediente, no tenía ni oro ni plata. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Todo esto demuestra que el pacto cambió y ya no está vigente. Respecto a dad y se os dará, Lucas 6:38, está mal interpretado. Otra versión dice: den a otros, y Dios les dará a ustedes. Den a otros y Dios les dará a ustedes. Jesús explica el correcto significado, y es que el nuevo pacto es no al sacrificio es dar a Dios, sí a la misericordia. Misericordia es dar al prójimo. El versículo dice que si somos misericordiosos unos con otros, Dios será misericordioso con nosotros. Pero vos lo sacás de contexto, lo imprimís en el sobre del diezmo y das a entender que si le doy a Dios, Dios me va a dar, y esto es falso. La verdadera razón y motivación de diezmar es, además de cumplir con la ley como Jesús nos manda, dándole a Dios lo que es de Dios. Dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Nos conviene diezmar porque Dios promete protegernos dándonos su abundancia espiritual y su protección del espíritu devorador. Os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador.
El mensaje en el sobre impreso del diezmo es falso porque enseñás que Dios te da si le das, y que si diezmo recibiré como recompensas aquello que Dios prometió a los hijos de Israel por obedecer al otro pacto en tiempos pasados que no es el actual. En aquel pacto, los castigos por desobedecer eran terribles hasta la misma muerte. Actualmente muchas leyes de aquel pacto siguen vigentes porque expresan la voluntad de Dios. Pero las recompensas y los castigos han sido cambiados. El nuevo pacto ya no contiene estas recompensas y estos castigos, sino que actualmente y desde la resurrección de Jesucristo en adelante, Dios recompensa a los que permanecen en su palabra con el conocimiento de la verdad. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres de la cautividad del pecado y del engaño, y de la paga del pecado que es la muerte, y así poder alcanzar la vida eterna. Y Dios castiga a aquel que cambia la palabra adulterando la doctrina, enviando cobertura espiritual de engaño para que no te arrepientas y así te pierdas para siempre. El destino del diezmo y en qué se gasta también es parte de aquello que te pido me permitas examinar. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Necesito que me respondas qué destino le diste al diezmo que te entregué y cuál es el destino actual en general que le das al diezmo que se recauda en nuestra iglesia. El Nuevo Testamento no dice que debemos diezmar, tampoco dice que no debemos. Si la voluntad de Dios expresada en el anterior pacto no se modificó, en el nuevo pacto es lógico creer que sigue vigente. Pero hubo cambios que afectan el concepto del diezmo del pacto anterior. Primero recordemos que diezmar significa dar el 10%. En el pacto anterior, Dios le entregó territorios productivos a 11 tribus de Israel y mandó a que éstas entregaran la 10ª parte de sus producciones agroganaderas a la tribu restante llamada Leví, la cual había sido desheredada de tierras y consagrada al sacerdocio. A los levitas les doy como propiedad esa 10ª parte que los israelitas deben entregar de sus productos en pago del servicio que prestan en la tienda del encuentro. La ley del diezmo para los integrantes de las 11 tribus consistía en viajar a Jerusalén, en dar el 10% de sus cosechas y ganado, entregándolo a los sacerdotes levitas encargados del templo. Y además cada integrante de las 11 tribus debía celebrar comiendo y festejando, compartiendo con los pobres de su pueblo. Indefectiblemente diezmarás cada año y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. Si por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner en él su nombre, entonces lo venderás, vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas. Y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Se diezmaba 2 años seguidos llevando el diezmo a Jerusalén, pero el tercer año no se viajaba, sino que el diezmo se entregaba a los levitas, viudas, huérfanos y extranjeros en necesidad, en su pueblo de origen, sin sacerdote intermediador. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. En el 1220 a.C., el pueblo de Israel, guiados por Josué,
invadieron Canaán y tomaron posesión de la tierra prometida. Aproximadamente 250 años después, en el 970 a.C., Salomón, hijo de David, empezó su reinado y edificó la casa, el templo de Dios. Una vez al año el pueblo debía viajar hasta el templo para diezmar. Luego, por causa de la desobediencia de las 12 tribus, en el año 587 a.C., durante el reinado de Sedequías, rey de Judá, vino la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, la pérdida del territorio y el exilio babilónico. Luego, al regreso del exilio babilónico, en el año aproximado 450 a.C., ya con el templo reconstruido, el profeta Malaquías dijo: Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Aunque el anuncio del nuevo pacto ya estaba profetizado, la ley del diezmo seguía vigente. El antiguo pacto había fracasado por causa de la desobediencia del israelita. El Señor ha hecho venir terribles enemigos. Él mismo les ha ordenado atacar. Pero el pueblo no se volvió a Dios que lo castigaba. Entonces el Señor trató al reino de Israel como quien corta a un animal la cola y la cabeza. El Señor no tuvo compasión de los jóvenes, ni misericordia de los huérfanos y las viudas. Porque el pueblo entero es impío y perverso, y todos dicen disparates. Por la ira del Señor Todopoderoso el país está incendiado. El fuego destruye al pueblo, se comen la carne de sus propios hijos. ¡Ay de ustedes! Caerán con los que mueran asesinados. Porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso que castiga la maldad de los padres que me odian, en sus hijos, nietos y bisnietos. Y el justo castigo que merecían de parte de Dios era su destrucción. Pero si no obedeces al Señor tu Dios, el Señor te enviará maldición, confusión y angustia en todo lo que hagas, y en muy poco tiempo te destruirán por completo. También te enviará epidemias mortales hasta que seas destruido. El Señor te hará sufrir. Cuando veas todas estas cosas, te volverás loco, porque no quisiste obedecer al Señor tu Dios, ni cumplir los mandamientos y leyes ordenados por Él. Será tanta tu hambre que te comerás a tus propios hijos. El Señor ahora se complacerá en tu ruina y tu destrucción.